tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos como siempre, gracias por la sintonía. Estamos aquí en el Puesto del Deber en la intención de poder analizar las temáticas de repente tan importantes en nuestro país, en algunos casos coyunturales, como por ejemplo es este tema económico. Y claro, ¿cuántas veces en esta mesa nos dimos cuenta que cuando se le toca el bolsillo a la gente se transforma? Uno puede tolerar todo, puede estar en una luna de miel eterna con un gobierno, con un partido, con un mandatario, puede vivirlo, puede vivir eternamente hasta que se le toque el bolsillo. Cuando se toca el bolsillo de la gente se olvida del amor, se olvida de la lealtad, se olvida de todos aquellos preceptos nobles y sublimes que puedan existir y empieza a reclamar. Y claro, de esta manera el gobierno actual ha creado una estabilidad muy interesante en la economía. Por eso de repente vivimos todavía en esta burbuja positiva, donde si bien hay dinero, podemos comprar y todo, nos sentimos medianamente tranquilos. Pero obviamente se genera una crisis cuando el ministro de Economía, al cual recurrentemente se le ha atribuido este momento de bonanza, parte, se va y además se va enfermo, con la posibilidad tal vez de no regresar. Eso es algo que no lo tenemos claro. Se va, pide permiso, pero inmediatamente se posesiona un nuevo ministro. ¿Qué sucede? Claro, es como cuando se va pues una persona importante de la familia, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Para que nos explique este tema, tengo el honor de tenerlo por primera vez acá en mi mesa, a Gonzalo Chávez, economista, analista económico. Gonzalo, ¿cómo te has hecho perseguir hasta venir al programa? Por medio de la Fernanda, ¿qué no he hecho? Y es un gusto, de verdad, un honor y un privilegio tenerte acá. Muchísimas gracias por la invitación, y siempre he querido estar aquí contigo, pero siempre se cruzan los temas, pero ahora estoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en una época de bonanza, o por lo menos eso parece. Los bolivianos estamos contentos y ahora la pregunta, más allá de la partida de un ministro, ¿vamos a tener todavía esta certidumbre que hasta el día de hoy tenemos? Bueno, lo que ha ocurrido hasta ahora evidentemente ha sido un contexto de bonanza muy interesante, vinculado a una especie de lotería que nos hemos sacado a nivel internacional, ¿no? Los precios de las materias primas, petróleo, minerales, en los últimos 11 años subieron significativamente y nos dieron una ventana de oportunidad magnífica, ¿no es cierto? Es decir, fueron 11 años de lo que en inglés se llama un windfall, o sea, una especie de sacarse el gordo de la lotería y recursos enormes. El país ha recibido en estos 11 años adicionalmente 60.000 millones de dólares. Eso es medio plan Marshall. ¿Qué era el plan Marshall? El plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, fue un dinero que fue canalizado por Estados Unidos y otros países desarrollados para la reconstrucción de Europa, ¿no? Países que habían sufrido la guerra en sus territorios, aparatos productivos destruidos, sin capital humano porque prácticamente todos habían muerto. O sea, esto para recuperarlos. Para recuperarlos, entonces el 48, 49 se dan 120 mil millones de dólares a estos países, ¿no? Y Bolivia recibió la mitad, digamos, como una mitad. Nosotros hemos recibido la mitad, digamos, obviamente estoy hablando a precios de hoy. Claro. ¿No es cierto? He hecho la deflación que corresponde. A precios de hoy hemos recibido 60.000 millones de dólares. Entonces, fue una oportunidad fantástica que duró hasta el 2015 y eso, por supuesto, ha generado una sensación. Empezó? Esto comenzó el 2006, 2005, 2006, ¿no es cierto? Sí. Y hemos tenido de manera continua nuestras exportaciones, han ido aumentando, la inversión extranjera directa también, las remesas internacionales han aumentado, todo eso pues ha generado estos 60.000 millones de dólares, que ha generado esta sensación de bienestar, de esta bonanza, de esta burbuja de consumo. Pero ahora, lamentablemente eso ha terminado hace 2 años. Perdón, ahora yo quiero aquí hacer un paréntesis. Yo recuerdo perfectamente, antes de que Gonzalo Sánchez de Lozada partiera, en su campaña, que fue un poquito antes nada más, en esa campaña que ha sido altamente mediatizada por el equipo norteamericano, una de las estrategias que ellos tenían, que no sé si es real o falsa, era repetir recurrentemente a la población de que nosotros estábamos casi en una quiebra. Muy similar a lo que dijo en su momento don Víctor Paz Estenssoro, Bolivia se nos muere. Y el mismo discurso lo repetía Gonzalo Sánchez de Lozada, porque era como una estrategia para generar temor en la sociedad y buscar que Gonzalo sea el único Salvador. Pero extrañamente
se va Gonzalo y tenemos, bueno, una serie de presidentes, luego entra este actual gobierno. Ujú. Y no estamos en esa hecatombe la que nos habían dicho. O Ujú. sea, realmente era falso todo aquello y nosotros estábamos nomás bien. No, yo definitivamente no, porque los precios de las materias primas estaban muy bajos en los 90. Los 90 tuvieron varios periodos. Yo diría que hasta el 98 fue un periodo relativamente de cierta bonanza, pero a partir de ello comenzamos a tener rebajas significativas en el tema de inversión extranjera directa. Se acabó el ciclo de las capitalizaciones, privatizaciones, no estaba entrando más plata y se produce pues una caída fuerte de los precios de las materias primas, ¿no? O sea, justo en ese ciclo Justo de en este bajada, ciclo de bajada. entró Gonzalo Claro, Sánchez de los... ¿Qué encha es este señor? Claro, señor, viene en ese momento y justamente En el ciclo de su en vida, su vida es que entra el actual gobierno. Y esos ciclos, si uno agarra la historia de Bolivia, si uno agarra desde el 62, inclusive más antes, y hemos vivido varios periodos de estos, ¿no es cierto? Momentos en que hay una bonanza, hablemos de 1971-77 con el general Banzer, ¿no es cierto? Cuando se produce precios espectaculares del estaño en esa época, de la plata, y Bolivia vive un milagro económico, entre comillas, ¿no es cierto? Y luego viene la caída, viene ¿no? la caída fuertísima. Y en ese periodo, por ejemplo, crecimos al 5.7% en promedio, superior al crecimiento actual, digamos, del 2006 al 2015, que solamente fue 5%. Pero fue un periodo muy similar. Entonces, estos booms, donde el país recibe una cantidad de dinero extra, ha habido varias veces en Bolivia. Claro. Y lo hemos tenido bajo modelos estatistas y también bajo modelos liberales. Okay. Entonces, privatizadores. Entonces, para lo que se mantiene es que seguimos haciendo la misma cosa. Más privado, más público, seguimos dependiendo de los recursos naturales y eso no cambia. Entonces, esos ciclos han cambiado y lo interesante del periodo de Morales es que estos ciclos estaban durando entre 4 y 6 años aproximadamente, antes que haya un colapso. Pero ahora este ciclo ha durado 11, 12 años. Más largo, ¿no? Es mucho más largo y por lo tanto se convirtió pues en una gran oportunidad. Nunca hubo tanto dinero, pero en mi opinión también nunca hubieron tan pocas ideas como para hacer una transformación productiva que el país necesitaba. O sea, nos hemos dedicado a gastar, pero no a invertir para que luego esto siga generando y no tengamos que seguir siendo dependientes de los recursos. Esto es como una familia, ¿no es cierto? Claro. Una familia que de repente la pareja comienza a trabajar, tiene mejores recursos económicos, pero este shock de ingresos no es permanente, sino es transitorio. Por alguna razón, ella o él pierde el trabajo. Y tú has pasado 11 años, te has comprado tu casita, has hecho crecer tu negocio, tus hijos han ido a mejores colegios, en fin, has hecho un montón de gastos, pero por azar del destino, una de las personas pierde, se acaba eso. Puedes seguir manteniendo por un tiempo esa burbuja de consumo, ¿qué? Prestándote plata a los vecinos, desahorrando. ¿Estamos en ese periodo? En ese estamos, ¿no es cierto? ¿Desde hace cuánto? Desde el 2015, por ejemplo. Ha caído ya el petróleo y han caído nuestros precios. Claro, las exportaciones han bajado 4.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Entre el 2015 y el 2016. Ya. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? El motor externo se ha parado. De hecho, no se preocupen, yo voy a encender el motor de la economía interna, ¿no es cierto? La demanda interna, la demanda agregada. Y para eso pues ha comenzado a invertir mucho más en términos de empresas, la inversión pública ha incrementado, han aumentado los bonos, los salarios, a eso se llaman políticas keynesianas de sustentación de la demanda agregada, que son clásicas, ¿no es cierto? El problema es con qué plata lo haces, igual la familia. La mano invisible creo que se llama. Bueno, no, eso es Adam Smith, digamos, más de mercado, ¿no? Pero en este caso, el gobierno pues ha invertido muchísimo, pero para eso ha hecho como el papá que ha perdido el trabajo. Ha comenzado a desahorrar. Las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, que estaban alrededor de 14.000 millones de dólares, han bajado a menos de 10.000 millones de dólares. O sea, ya nos hemos agarrado y hemos metido eso a la economía. Nuestro déficit público, que en realidad teníamos superávit, el superávit público es la diferencia entre lo que entra de impuestos y lo que gastas y inviertes. El déficit público ya desde el 2014 es alto, 3.5 2014, 6.9 2015, 6.6
16 en relación al PIB, al tamaño, y ahora probablemente 7.8. Entonces te estás endeudando con el público tratando de y has comenzado a prestarte plata a los vecinos también. En el caso, has emitido bonos, ¿no? Alrededor de 2.000 millones de dólares. Entonces, el papá quiere mantener un nivel de familia y de consumo que ya no le corresponde a los ingresos, cuando ya cayeron, ¿no es cierto? Ahora, me imagino que hay muchos puntos que son loables del trabajo de Arce y de esta gestión. Así, por ejemplo, lo destaca gente del oficialismo, que además de desear una pronta recuperación al ministro Arce, destaca los logros que en algún momento alcanzaron en la economía. Por ejemplo, el caso de la bolivianización. Vamos a ver la nota 3, por favor, y luego seguimos hablando al respecto. Desearle desde todo punto de vista una pronta recuperación en la salud. Lo que hay que destacar principalmente es los logros que ha dejado el ministro Arce Catacora, 3 aspectos importantes para el país. Un primer aspecto relacionado, por ejemplo, a la bolivianización. Hoy por hoy los bolivianos podemos ahorrar en moneda nacional con toda confianza, hacer depósitos, hacer transacciones en la moneda nacional con toda confianza, un primer logro. Segundo, haber generado una estabilidad económica en el país, porque somos los pioneros en los últimos 4 gestiones, ocupando el primer lugar de crecimiento económico en toda la región. Haber logrado estabilizar lo que significa el tema cambiario del dólar. Nosotros lamentamos aquel hecho, espero que se recupere pronto, pero lo que corresponde de aquí para adelante es dar continuidad a lo que se estaba haciendo de acuerdo al presupuesto general de la nación y proyectar a partir de agosto nuevos programas, proyectos, pero también políticas de inversión mucho más fuertes, y espero que sea de apoyo a la inversión privada, sobre todo interna, y hay que evaluar la inversión extranjera en nuestro país, porque en los últimos años hemos sufrido una caída sustancial. En los últimos años hemos sufrido una caída sustancial, dice el ex alcalde de Potosí. Potosí, una de las regiones más echadas a menos y venida a menos. La bolivianización, que pareciera un verdadero logro, ¿no? Ahora los bolivianos ahorran en bolivianos, el banco está lleno de bolivianos, ya es algo inédito, el dólar se ha paralizado por años. ¿Eso es real o lo estamos sosteniendo? Bueno, eso ha sido sostenido penalizando el ahorro en dólares, ¿no es cierto? Es decir, se ha ido sistemáticamente penalizando que las personas ahorren en dólares, porque el país era tremendamente dolarizado por el trauma de la hiperinflación de 1985-86, ¿no? Entonces el gobierno ha generado una mayor bolivianización, lo que le ha permitido hacer política monetaria, sin duda alguna. Y ahora los ahorros y los préstamos están por encima de 80-90% en bolivianos, ¿no es cierto? Y el tipo de cambio se ha mantenido fijo en los últimos 7 años. Entonces, ahí hay que comenzar a ver los problemas que esto tiene, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente una bolivianización te permite hacer política monetaria, pero si tú mantienes un tipo de cambio fijo, eso no tiene mucho efecto. Me voy a explicar. El tipo de cambio es básicamente el precio de la moneda extranjera en el mercado local. Uno va a la Camacho Street, aquí dice, ¿cuánto cuesta su dólar? ¿No ve? Entonces le dicen 6.96. Entonces, el tipo de cambio no es más que un precio de la moneda extranjera dentro de una economía. Entonces, ese tipo de cambio es el nominal. Ese tipo de cambio en los últimos 7 años se ha mantenido fijo o con muy leves variaciones, pero muy estable. Y ahí viene el otro concepto, el tipo de cambio real. Ese se ha apreciado. El tipo de cambio real mide la competitividad de una economía y de su comercio con otros países. Para explicar de manera sencilla esto, el tipo de cambio se mide en relación al dólar y mide la competitividad de los productos, ¿no? Entonces, una hamburguesa en el McDonald's cuesta $3.70. ¿Okay? Entonces, si en un país esa misma hamburguesa vale $4, $5, la moneda de ese país está apreciada en relación al dólar. O sea, los productos están más caros acá. Si esa hamburguesa en otro país cuesta $2, $2.50,
esa moneda está depreciada en relación al dólar. O sea, nosotros estamos con una moneda depreciada. Nosotros estamos con una moneda en términos reales apreciada Apreciada. frente al dólar. ¿Qué ha permitido esto? Esta invasión de productos que ha habido en términos de todo tipo. Uno de los éxitos del modelo económico de Morales es el crecimiento gigantesco de la economía formal, del comercio. Ahí está la transformación que para mí no es productiva, es simplemente en la etapa de circulación de las mercancías. Porque nuestras importaciones legales han pasado de algo como 3.000 millones de dólares el 2006 a cerca a 10.000 millones de dólares el 2015, ahora ha bajado un poco a 8, 9. Entonces, tú te imaginas la cantidad de gente que vive de 8.000, 9.000 millones de dólares, son 2.5 millones de personas. Ahí en parte está el éxito del tipo de cambio que ha generado esta burguesía comercial gigantesca vinculada al comercio y a los servicios. Si uno colocase contrabando a eso, probablemente estamos hablando de 12, 13.000 millones de dólares. Entonces, este tipo de cambio real apreciado, 30, 40%, lo dice el Fondo Monetario Internacional, es muy útil para una economía que se concentra mucho en recursos naturales, porque ya ahí viene la bolivianización. Tú metes plata en Bolivia, digamos, el gobierno invierte, gasta, da bonos, esa plata no se queda, circula en el comercio, pero no se queda en el aparato productivo nacional. Se va a comprar bienes externos y se sale. Entonces la economía boliviana activa su aparato productivo interno, pero lo hace a raíz, digamos, fomentando los aparatos productivos de Chile, de Brasil, de Perú, porque son los que se benefician con esa plata. Entonces, en Bolivia Lenin estaba equivocado. En Bolivia el imperialismo no es la fase superior del capitalismo, es la informalidad la fase superior del capitalismo. Entonces se ha creado… Que haga su nueva tesis aquí. Tiene que hacer una nueva tesis, estaba equivocado, ¿no es cierto? Entonces, este modelo que estamos creando y el modelo que de los últimos años es haber centrado en temas de recursos naturales y haber creado esta burbuja de consumo gigantesca, ¿no es cierto?, donde te da la apariencia de que estás bien. Pero esto se puede acabar. Por supuesto. ¿Cómo se puede acabar esto? ¿Qué momento se tendría que acabar esta burbuja, sobre todo de esa informalidad que tenemos, entiendo, sosteniendo nuestra economía? Se acaba el rato que no tienes la plata para seguir inflando la burbuja, porque es interesante, ¿no es cierto? Claro, está saliendo y sale y gastas. ¿No? Claro, es decir, tú dices a la FED, no se preocupe, porque la percepción que tiene el gobierno es que este shock externo, esta caída de exportaciones es transitoria. Ahora, puede ser transitoria por dos razones. Una es que tú has dicho, no se preocupen, durante 11 años yo he invertido en otros sectores que me van a dar recursos. Eso no lo han hecho. Entonces, la inversión pública y todos los sectores en los cuales se ha invertido en Bolivia no están para generar los recursos. Dime, han caído 4.000 millones de dólares de exportación. Un solo sector nuevo que te digas, no te preocupes, mira, la quino ha aumentado. No, mira, la metalmecánica ha aumentado. Te voy a decir uno. O el turismo ha aumentado. Te voy a decir uno. A ver, ¿cuál? La coca. Bueno, eso es en lo que más hemos invertido y esa sí es una plata que entra. Y que claro, pero esa industrialización ha sido hecha no por el Estado, sino por el mercado, ¿no es cierto? Pero eso también debe ser uno de los pilares que está sosteniendo nuestra probablemente economía. Oscuro, todo lo que ello conlleva, nuevas mafias que están entrando a Santa Cruz, ajuste de cuentas que nunca vimos, cosas horrorosas, pero eso está entrando, es plata que está entrando, mientras por el otro lado sale como tú estás diciendo. En Brasil ayer descubrieron un cargamento de una avioneta con 600 kilos de cocaína, que venía de Bolivia, ¿no? Entonces, evidentemente ese es un problema, parte de eso está ahí. Entonces, porque no tenemos otros sectores para decir, no se preocuparemos. Entonces, lo único que queda a los bolivianos es que recemos a los achachilas o a la deidad que creas, ¿no es cierto?, para que los precios de las materias primas vuelvan a subir. Y haciendo ya un análisis macroeconómico, me has explicado que hay esto es absolutamente cíclico, sube, baja, sube, baja. ¿De qué depende? Ahora que Estados Unidos está promoviendo nuevas formas, yo vengo hace poco de allá y esto del auto a electricidad es una cosa fantástica y un fomento absoluto y todo y están buscando nuevas formas de energía, etcétera.
¿cuál sería la forma o podría subir o no en el tiempo una proyección? Bueno, primera parte, digamos, la primera parte tenemos que los chinos se vuelvan a recuperar, ¿no? Han estado creciendo al 12, 13% y ahora están creciendo al 6%. Ah, se ha caído ya. Y eso ha caído fuerte, eso ha sido menos compra de alimentos y menos compra de minerales y también de petróleo y gas. Entonces, eso ha hecho que los precios bajen. Ya, los chinos eran uno de los más, que más compraban. Compraban América Latina y hacía que los precios precio subían de manera significativa. Entonces, por el lado de la demanda hay problemas de las materias primas, ¿no es cierto? Porque la economía está ralentizada en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos y en la China, ¿no es cierto? Todo el mundo tenía mucha esperanza en la China y estos están creciendo muy bajo todavía. ¿Y hay perspectivas de que la China se recupere? En el corto plazo no, ¿no es cierto? Están con muchas dificultades, en Europa hay dificultades, en Estados Unidos el crecimiento sigue siendo 2, 1, o sea, no está creciendo y por lo tanto eso hace que los precios de las materias primas estén en el suelo y esa es la dependencia que tiene este país hace 200 años, exactamente lo mismo. Pasa eso y todo el mundo está asustado aquí porque nunca hemos sido capaces de diversificar el aparato productivo. De crear los liberales, los neoliberales, los neorevolucionarios, los neopopulistas, todos son rentistas vinculados a los recursos naturales. Ahora, el problema más grave viene por el lado de la oferta en el tema hidrocarburífero. Lo que ha ocurrido es, con las innovaciones tecnológicas, el petróleo tradicional se está realmente acabando, pero también lo están dejando de necesitar. También lo están dejando, pero se está acabando, pero resulta que ahora han descubierto lo que es el shale gas o el shale oil, que es básicamente el petróleo enquistado en piedras. Pero eso tiene un costo altísimo para sacarlos. Pero, pero eso hay una competencia entre los productores tradicionales de petróleo y los productores nuevos de petróleo, siendo uno de ellos Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen los productores tradicionales de petróleo? Quieren que el precio baje. Porque así los inviabilizan a los nuevos. En cambio, estos quieren que suba. Entonces, de esa lucha, esta es una lucha entre precios y innovación tecnológica. Porque eso todavía va a demorar, porque es hasta que se descubra algo que realmente facilite ese. Pero ya, mira, Estados Unidos hace 5 años atrás no era productor de petróleo. Ahora es el tercer productor de petróleo en el mundo, con este petróleo. Que para explicar a tu audiencia de manera sencilla, el petróleo generalmente está en cuevas, debajo de la tierra, gigantescos el gas. Y ahí tú metes un tubo y lo sacas. Claro. Pero las cuevas no son pues impermeables. Entonces, las piedras, las arenillas. Es como que han chupado eso. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacen los gringos? Meten un tubo a esas piedras, las revientan con agua y de ahí sale el nuevo gas, el nuevo petróleo. Entonces, la oferta está creciendo. Entonces, en el mediano plazo no se ve que el precio del petróleo tienda a subir. Y el precio del gas es más complicado todavía porque tenemos que renegociar este precio con Brasil el 2019 y todo indica que vamos a tener dificultades de cantidad y de precio con los brasileños. Bueno, ahora dentro de todo esto que está viviendo Bolivia con su ausencia del ministro, la estructura parece que se mantiene estable, porque inmediatamente el presidente posesiona como ministro interino a Guillén y justamente la nota 2 dice que Mario Guillén como ministro de Economía fue el reemplazo de Luis Arce. Vamos a verla, por favor. Hermano Guillén, haga la señal de su creencia. Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar la alta función de ministro de Economía y Finanzas Públicas en estricto cumplimiento de la Constitución Política y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano la premien. Caso contrario, lo castiguen, queda posicionado como ministro de Economía y Finanzas Públicas. Yo primero quiero agradecer al presidente Evo por la confianza de asumir esta responsabilidad, este cargo de ministro de Economía y desempeñar este cargo mientras mi maestro, compañero y amigo Luis Arce atiende estos problemas de salud. Quiero expresar mi solidaridad con el ministro Arce y brindar todo mi apoyo y solidaridad, al igual que todos y cada uno de los funcionarios que hemos trabajado con él
estos años. Yo lamento profundamente la politización de esta situación, porque Luis Arce, al igual que cualquier ser humano, merece mínimamente respeto en estos momentos tan difíciles como estos, porque nadie está libre de sufrir problemas de salud. Lamento mucho la situación que se presentó a último momento con el hermano Lucho Arce, desear toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo. Lucho no está solo, tiene un equipo, como siempre, tratamos de cooperarnos cuando se presentan temas de salud. Hermano Guillén, deseo mucho éxito, como siempre, pero estoy seguro que va a seguir los pasos del hermano Lucho Arce en este corto tiempo de su tratamiento. No se rompe la estructura, se mantiene. Me llama la atención, y voy a hacer un paréntesis, perdón, que él no hace la pose del MAS, sino que él jura con la señal de la cruz, algo inédito que estamos viendo de los ministros, ¿no? Se nota que él mantiene su creencia y su fe en la Iglesia Católica. Bueno, esto garantiza de alguna manera la estabilidad de por lo menos todo el proyecto económico que hay en el país. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Guillén, si yo no estoy equivocado, está también 11 años, está desde el principio, y también es un funcionario con mucha experiencia del sector público. Recordemos que Luis Arce Catacora estuvo 20 años en el Banco Central de Bolivia. Antes, en el periodo neoliberal, ¿no es cierto? Con todo lo antes, claro. Entonces, por supuesto, mucha experiencia y aprendizaje, ¿no? Y seguramente Guillén pues va a seguir en la misma línea. Entonces, desde una perspectiva de lo que puede pasar a futuro, yo diría que la gente debe estar tranquila, que la persona tiene mucha experiencia, nuestro nuevo ministro pues va a seguir las líneas seguramente, y creo que, como él dice, todos deseamos que pues, se recupere muy pronto y le deseamos lo mejor a Lucho Arce, ¿no? Entonces, pero definitivamente la señal es clara que aquí se va a mantener las cosas. Veremos si él es capaz de hacer algunas pequeñas inflexiones que ¿Como tal vez… cuáles, por ejemplo, sería fundamental Yo hacerlas? creo que las inflexiones fundamentales es sacar el exitismo que ya no corresponde a la realidad económica. Porque además generas una expectativa falsa en la sociedad. Exacto. La sociedad tiene que entender que ya estamos en otro, pero lo hemos disfrutado muy Exacto. bien, pero viene otra etapa, exacto. ¿no? Pasó la fiesta, ¿no es cierto? Puede que vuelva, ¿no es cierto? Pero tenemos que ajustarnos. La familia dice, bueno, ya no tenemos los ingresos suficientes, haremos ciertas cosas, cortaremos gastos superfluos en irnos viajes, al cine cada fin de semana, propaganda, qué sé yo, ¿no? Seremos más cuidadosos en los gastos, en la inversión. Esa sería una inflexión. ¿Otra? Otra inflexión creo que tiene que ver con que de una vez por todas se deje el modelo primario exportador, esta idea de la industrialización de los recursos naturales, y se pase más a una industrialización para los recursos naturales. ¿Tenemos todavía tiempo como para hacer esos recursos? Yo creo que sí hay tiempo, ¿no es cierto? Si bien lamentablemente hemos pasado 11 años haciendo exactamente lo mismo que hacían nuestros abuelitos, ¿no es cierto? Gastándonos la plata y enamorándonos de los recursos naturales y dándoles deidad a los recursos naturales, ¿no? Pero no hemos sido capaces de crear una base productiva. Y ahora está la prueba, que no tenemos nada más que exportar, que no sea lo mismo que exportaban hace 200 años nuestros ancestros, ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad también de reencaminar el aparato productivo y también de reequilibrar el equipo económico, ¿no? ¿Cómo es eso? Por personalidad o por mandato de poder, el ministro anterior era el jefe del gabinete y había un control absoluto de prácticamente todas las otras carteras, inclusive del Banco Central de Bolivia, ¿no? Entonces sería interesante que el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el propio Banco Central adquieran cierto oxígeno para hacer otras propuestas, para remozar el modelo, para hacer nuevas propuestas, porque durante mucho tiempo… Que no sea una verticalidad tan fuerte, ¿no? Era muy fuerte, ¿no es cierto? Y también sería muy interesante que hay muchas autoridades interinas en el sector público vinculado a temas económicos. El Banco Central está interino hace 11 años. Cierto. Y varios de los… Cuidado que este ministro se quede interino también. Claro, entonces sería interesante que él se posesione y estabilice cierta institucionalidad y se nombre ese tipo de cosas. Tiene desafíos, es muy difícil porque, al contrario del anterior ministro, que le ha tocado el momento espectacular, el buen momento, a él le va a tocar administrar
Bailar con la más fea. Un contexto externo mucho más difícil, Mucho más y para eso se necesita pues más trabajo en equipo, una visión más integral, y yo diría que tal vez dejar de mirarse tanto al espejo, ¿no es cierto?, y comenzar a ver que la economía de un país no es el espejo de la propaganda, sino es la realidad económica, vernos social, con verdadera análisis crítico, ¿no?, de lo que está pasando, ¿no es cierto?, y ver que estos crecimientos que hemos tenido, que han sido interesantes en los últimos años, hay que saber distinguir entre la fotografía macroeconómica, que ha estado muy bonita, muy retocada por el Photoshop, espectacular, la hemos puesto, estamos orgullosos, somos los primeros en América Latina, ese es el discurso oficial, pero hay que comenzar a ver la tomografía. En la tomografía económica de adentro, el aparato productivo sigue siendo primario exportador, bajísima productividad, una economía informal gigantesca, un comercio muy desorganizado, una economía tremendamente abierta, especialmente a Chile. Un contrabando que nos está afectando. Claro, y hace años que destruye y que es funcional a este modelo, porque el modelo mete plata a la economía, eso hace crecer un poco, te da la sensación de que estás bien, esta plata se va afuera, importas inflación barata, pero aparato productivo, desarrollo productivo, innovación tecnológica, productividad, que son las bases de un crecimiento de largo plazo, chacatao. Chacatao, tienes toda la razón. Mira, ha sido un gusto tenerte, explicas con gracias. tanta claridad que ya hasta yo hubiera estudiado economía, te digo, está tan interesante, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Un pantallazo general, ahora sí la tenemos clara y espero tenerte en otras ocasiones. No, pues va a ser un gusto venir. Muchas gracias, Gonzalo. Permítame hacer una muy breve pausa, enseguida tenemos Jaime Bravo, estará con nosotros, analista financiero. Vamos a hablar de todo lo que está significando esta alza de tarifas de electricidad que también de repente podrían desequilibrar esta economía que parece que está nomás un poquito frágil. Ya volvemos.